Eh, Continuaremos con la tercera parte de la segunda sección de Antropología Filosófica, el hombre en el mundo natural. Iniciemos. Continuemos con la segunda sección, facultades operativas humanas. Habiendo ya terminado con la primera sección sobre el estatuto científico de la antropología filosófica. Vayamos pues. Muy bien, ya hemos visto las operaciones, hemos visto la sensibilidad de la esencia de hombre y de su obrar, las tendencias, y vamos a continuar con el lenguaje. Para este apartado 8 se tienen tres temas: el lenguaje, la diferencia entre el lenguaje animal y lo esencial del ser humano. Pero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es toda forma de comunicación y de transmisión de información. Vayamos a ver la diferencia entre el lenguaje animal y humano. Tenemos 4 incisos para el análisis de esta diferencia entre el lenguaje animal y el lenguaje humano. Inciso A, el lenguaje animal. Inciso B, el lenguaje animal es icónico. Inciso C, en el lenguaje habrá unas cosas que vamos a ver. Y el inciso D, el número limitado. Empecemos con el lenguaje animal. El inciso referido al lenguaje animal se refiere, es producto de el lenguaje animal pues es producto de un instinto fijo, mientras que el lenguaje humano es un producto cultural y convencional. El lenguaje humano se trata de una función añadida al hombre. ¿Ok? Inciso B, tenemos el lenguaje animal, es icónico. El hombre, a diferencia del animal, emplea un lenguaje dígito. En el lenguaje se tiene que, en el lenguaje animal se tiene que el mensaje que se transmitió es un determinado estado orgánico del individuo. Eso es lo que sucede con el lenguaje animal. En el caso del lenguaje dígito, puede tratar acerca de la realidad en sí misma. O sea, estamos hablando del hombre. Finalmente, se tiene que esta diferencia del lenguaje animal y humano, para algunos autores, la esencia manifestativa de lo más peculiar y específico del ser humano es la materialidad, que expresan la espiritualidad. Hemos visto las secciones 1, las operaciones vitales básicas, la 2, la sensibilidad interna y externa, la 3, las tendencias sensibles, los deseos e impulsos, la 4, pensamiento y lenguaje humano, y vamos a continuar con la 5ª, que es la dinámica volitiva humana. Este apartado de la dinámica volitiva humana trata, son 5 apartados: la experiencia de la voluntad en el hombre, naturaleza y objeto de la voluntad, la especificación de la voluntad, entendimiento y voluntad. Y 5, el acto voluntario, decisión y acción externa. Vayamos a ver ahora la experiencia de la voluntad. La experiencia de la voluntad en el hombre tiene 2 apartados: el 1.1, desear y querer, y el 1.2, lo voluntario y lo involuntario.
Vayamos a ver desear y querer. Desear y querer tenemos que la voluntad es la tendencia espiritual hacia un bien concebido por la inteligencia. Por otra parte, en la filosofía clásica se tiene que el apetito racional, la voluntad, es la inclinación hacia el bien inteligible. El apetito sensible, por otra parte, dice que atiende a lo que son deseos e impulsos. Estamos hablando de la filosofía clásica, del apetito racional y el apetito sensible. Es el racional, la inclinación hacia el bien inteligible, y el sensible, deseos e impulsos. Entremos al punto de 1.2, lo voluntario y lo involuntario. Ahí tenemos dos incisos. El inciso A, lo imperfecto; inciso B, lo perfecto. Lo imperfecto se conoce la cosa que es fin, pero no en cuanto fin. En inciso B, lo perfecto, se conoce no solo lo que es fin, sino también la razón de fin. El punto 2 es naturaleza y objeto de la voluntad. La voluntad es una facultad operativa de orden espiritual, sumamente relevante el concepto de voluntad. Argumentos para demostrar la espiritualidad de la voluntad es el otro aspecto que vamos a ver de la naturaleza y objeto de la voluntad. Empecemos con la voluntad. Es una facultad operativa de orden espiritual. El objeto de la voluntad es el bien, captado previamente por la inteligencia. Los argumentos para demostrar la espiritualidad de la voluntad, tenemos el inciso A: la voluntad es reflexiva, en el sentido de que quiere su propio querer. Inciso B: la voluntad no depende de las coordenadas espacio-temporal. Y el inciso C: la voluntad es capaz de moverse por valores abstractos. Vayamos dentro de la dinámica volitiva humana, veamos el punto 3, la especificación de la voluntad. Aristóteles nos dice que los principios intrínsecos de la acción voluntaria son la inclinación, y dentro de la inclinación tenemos el afecto, el amor y la propensión a algo. Además, otro principio es la elección. En la dinámica volitiva intervienen en primer lugar lo que es la inclinación al bien general, que viene a ser una tendencia a la felicidad. En segundo lugar, interviene la elección de los medios. ¿Para qué? Pues para alcanzar la felicidad. Esto sí que está, por supuesto, en nuestro poder. El entendimiento y voluntad son dos causas reales, ¿no? Pero cada una de esas causas a su nivel. ¿Por qué? Porque existen dos maneras de causar una acción. Inciso A, a modo de fin. Inciso B, causar a modo de agente. A modo de fin, tenemos que la inteligencia mueve a la voluntad a modo de fin, presentándole un bien que debe ser amado. La inteligencia es la causa final de la voluntad. Por otro lado, en el inciso B, a modo de agente, tenemos que la voluntad mueve a la inteligencia a modo de agente, aplicando la inteligencia a la consideración de su objeto.
En este sentido, a modo de agente, la voluntad es causa agente de la inteligencia. Pasemos al punto 5, el acto voluntario, decisión y acción externa. Tenemos el punto número 5, el acto voluntario, decisión y acción externa. Tiene 4 partes, 4 aspectos. El acto voluntario es 1, el 5.1, la abolición del bien, el 5.2, la decisión y el 5.3, la ejecución de la acción, o sea, la orden. Veamos, el acto voluntario es 1. El acto voluntario es 1, pero el análisis fenomenológico nos desvela diversos actos referente al fin, referente a los medios y referente a la ejecución. En este proceso volitivo hay actos propios de la voluntad que se denominan ilícitos. Ilícitos significa que es voluntario. Mientras que los actos de las otras potencias, en cuanto movidas por la voluntad, se llaman imperados. En el inciso A tenemos la simple aprehensión del bien. La inteligencia capta un objeto como bueno. Inciso B, la simple evolución del bien. Consiste en una primera complacencia no deliberada de la voluntad en el bien presentado por la inteligencia. La simple complacencia en el bien sin una intención de proseguir el acto voluntario viene a ser una veleidad. Pasemos al inciso C. El juicio acerca del bien como conveniente. Para mí, aquí y ahora, y además posible de alcanzar. Ese sería el juicio acerca del bien como conveniente. Una vez hecho este juicio y la inteligencia asiente como algo conveniente y realizable, se propone ese bien a la voluntad para que lo haga. Pasamos al inciso D, propósito o intención del fin. De nuevo entra en juego la voluntad para tender a la real posesión de ese bien concreto y presentado por la inteligencia como un fin. El punto 5.2, la decisión. Acerca de los medios, tenemos la decisión que se puede dividir en 4 pasos. Inciso A, la consideración intelectual acerca de los medios. Inciso B, consentimiento de la voluntad acerca de los medios. Inciso C, deliberación o juicio acerca de los medios. Y inciso D, decisión o elección del medio más alto presentado por la inteligencia. O sea, estamos hablando que de los medios tenemos la decisión en 4 pasos: la consideración, el consentimiento, la deliberación y la decisión. Veamos el inciso A. La consideración intelectual acerca de los medios se provoca la búsqueda de los medios. Si no encuentra los medios, el acto voluntario se detiene. Si dispone de los medios, continúa el proceso voluntario. En el inciso B tenemos el consentimiento ya de la voluntad acerca de los medios. Si existen los medios, la voluntad asiente y mueve a la inteligencia a valorar cuál de esos medios presenta como el más adecuado. Vayamos al inciso C, la deliberación o juicio acerca de los medios. ¿Cuál es el medio más fácil? ¿Cuál es más directo o cuál es más eficaz?
Respondida la pregunta, continúa la voluntad. Decisión. Decisión o elección del medio más apto presentado por la inteligencia. La deliberación se determina con la elección de uno de los medios. El 5.3, la ejecución de la acción, o sea, la orden. Tiene varios apartados, varios incisos. El inciso A, orden o mando. Inciso B, uso activo de la voluntad. El inciso C, uso pasivo o ejecución propiamente dicha. Inciso D, gozo o reposo de la voluntad en el bien conseguido. En la psicología moderna se tiende a simplificar este esquema, reduciéndolo solo a 4 fases. En cuanto al inciso A, orden o mando, es la ordenación intelectual de las operaciones que se debe realizar para la consecución del fin requerido. Inciso B, uso activo de la voluntad, que pone a funcionar las facultades que deben operar. Inciso C, uso pasivo o ejecución propiamente dicha. Ejecución propiamente dicha por la cual el entendimiento y las demás facultades actúan según su propia naturaleza, pero bajo el influjo de la voluntad. El inciso D tenemos que es el gozo o reposo de la voluntad en el bien ya conseguido. Ese gozo o ese reposo suele ir acompañado de una sensación de satisfacción y placer. En la psicología moderna decíamos que se tiende a simplificar este esquema reduciéndolo a las siguientes fases: concepción del fin, deliberación de los motivos, decisión en favor de uno de los motivos y la ejecución. Estas 4 fases responden básicamente a la concepción heredada de lo que es la filosofía clásica. Continuemos con el último punto, con el 6º, que es la afectividad humana. Respecto a la afectividad humana, esta la vamos a abordar en la parte 3 de la sección 2. Con esta diapositiva damos fin a esta parte 2 de la sección 2.